Muy bien. Pues vamos a darle a Sí, la ahora sí. presentación. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, pues como comentaba Daniel, la idea del día de hoy era compartir con vosotros unas cuantas ideas sobre las posibles aplicaciones de los certificados digitales en los entornos hospitalarios. Para ello, bueno, pues hemos preparado una pequeña presentación en la que vamos a tocar los puntos que veis a continuación. Por una parte, me gustaría comentaros algunas ideas sobre los certificados digitales, repasar algunos conceptos que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis, pero que a mí me parece interesante repasar. Luego, pues hablaremos de lo que es el nuevo entorno de los hospitales digitales, un poco qué es lo que nos encontramos cuando tenemos un cliente o una organización como un hospital, cómo están evolucionando y cuáles son sus principales características en cuanto al tema de historia clínica y de certificados. Me gustaría comentar también un poco el tema de la seguridad en el acceso a los datos, porque también es un tema que se plantea con especial importancia en este nuevo entorno. Y luego, pues, comentaros las dos principales campos de aplicación que nosotros desde Banios vemos para el tema de los certificados, como son la autenticación y la firma digital de historia clínica. Y también terminar contándoos un poco la experiencia de uno de Dile a nuestros Irma, clientes dile a Carolina que le diga a y Irma que si también quiere que se apunte al comentaros webinar que estamos celebrando una ahora, pequeña o que le diga enseñaros a una Carolina pequeña cómo demo tiene que registrarse de para ver cómo funciona. un producto con el que nosotros también estamos intentando ayudar a nuestros clientes a mejorar la utilización de sus certificados digitales dentro de, bueno, pues de este ámbito hospitalario. Bueno, comenzamos, si os parece, repasando un poquito algunos conceptos de los certificados digitales. Bueno, como sabéis, los certificados digitales son documentos electrónicos compuestos de dos claves, que son las que nos van a permitir realizar operaciones criptográficas, una clave pública y una clave privada, y una serie de datos que identifican al dueño del certificado. Dependiendo del tipo de certificado, pues su nombre, su DNI, determinados atributos de cargo, de función, etcétera, etcétera. Bueno, que nos van a permitir pues identificar perfectamente al dueño de ese certificado. Bueno, existen multitud de tipos de certificados, pero fundamentalmente el tipo de certificado va a depender de la función que se pueda realizar con el certificado, o sea, del uso que esté consentido para ese tipo de certificado y del soporte en el cual nos han emitido ese certificado y también de la autoridad de certificación que hayamos utilizado o a la que hayamos solicitado ese tipo de certificado. A ver, respecto a las autoridades de certificación, bueno, ya sabéis que son las entidades emisoras de los certificados y el tema fundamental es distinguir dos tipos de autoridades de certificación. Por una parte tenemos las autoridades de certificación reconocidas, es decir, las que están registradas en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que son aquellas pues, que han pasado toda una serie de auditorías de seguridad, que se han registrado, que tienen una serie de seguros contratados y que son las que, digamos, que son reconocidas por el sistema, los sistemas electrónicos y los sistemas legales, ¿no? Es decir, legalmente son las autoridades que están autorizadas para emitir certificados válidos ante cualquier entidad. Este es el tipo más importante y este es el tipo más habitual de CEA. Lo que pasa es que también, obviamente, vosotros podéis montaros vuestras propias autoridades de certificación internas, cuyos certificados solo van a tener validez realmente para el contexto o la entidad que los emite. Esto es importante diferenciarlo, como luego veremos, porque dependiendo del uso que yo voy a hacer de los certificados, puedo emitirlos desde una CEA propia o los voy a necesitar desde una CEA reconocida. Bueno, en cuanto a los soportes de los certificados, fundamentalmente son tres. Los certificados se pueden emitir en formato software, digamos, que son los típicos que genera la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que yo me genero a través de Internet y una vez que he hecho la personación me descargo en la Crypto API de Windows y ya puedo entrar en Hacienda o en la Seguridad Social. Son certificados en software que yo puedo luego exportar, puedo hacer muchas cosas con ellos. Y el segundo tipo de certificados o el segundo tipo de soporte más habitual es el soporte físico. Normalmente
Los más comunes son las tarjetas criptográficas y los tokens. Los tokens ya sabéis que realmente son tarjetas que incorporan la parte de lectura. Hay un tercer tipo de soporte un poco más especial, que son los HSM, los Hardware Secure Modules, que son unos dispositivos criptográficos grandes y que al final vienen a ser como una tarjeta muy grande en la que puede almacenar muchos certificados. Estos soportes están adquiriendo cada vez más importancia últimamente porque se empiezan a utilizar con muchos sistemas de firma centralizada, etc. Bueno, ¿cuáles son los usos más? Welcome to GoToWebinar, Web Events Made Easy. Para la firma de correos electrónicos. Esto es lo más habitual. Hay otros usos, pero estos son los más comunes. Bueno, un tema muy importante cuando hablamos de certificados es el OCSP y las TRL. Vale, los OCSP, eso es un concepto interesante y quiero que os quedéis con él, son los sistemas de validación online de los certificados. ¿Y esto qué significa? Cuando yo utilizo un certificado para firmar lo que, por ejemplo, un correo electrónico, un documento, la persona que recibe ese documento firmado, o en el momento en que yo realizo la operación de firma, tiene que poder validar que ese certificado todavía es válido por parte de la autoridad de certificación que lo ha emitido, ¿vale? Para eso hay un protocolo que se llama OCSP, que es el que en el momento en que yo quiera me va a realizar una validación de ese certificado con la autoridad de certificación a través de Internet, ¿vale? Las TRLs es la manera, digamos, offline de realizar este proceso de validación. Las TRL son listas de certificados revocados emitidas o publicadas por las autoridades de certificación que yo puedo utilizar para comprobar que el certificado de la persona que me ha enviado a mí un correo sigue siendo válido en el momento de la publicación de la CRL. Esto es un concepto muy importante, como os digo, porque a la hora de realizar cualquier tipo de operación con certificados vais a tener que tener en cuenta este proceso de validación, ¿de acuerdo? Otro concepto muy importante sobre los certificados y que últimamente está muy en boga es el tema de la firma avanzada y reconocida. Bueno, si os leéis la ley de firma electrónica, veréis que la firma avanzada y reconocida es el tipo de firma que cumple todos los condicionamientos legales para garantizar el no repudio, para que una firma pues pueda ser reconocida perfectamente por un juez, etcétera, etcétera, ¿vale? La firma es reconocida cuando el certificado que yo utilizo para realizar la firma está emitido por una CEA reconocida, de las que antes comentábamos que están registradas en el Ministerio de Turismo, Industria, Turismo y Comercio. A su vez, la firma es avanzada cuando el certificado que yo utilizo para ella está generado en un dispositivo de firma. ¿Qué es un dispositivo seguro de creación de firma? Pues básicamente una tarjeta criptográfica o un HSM. Lo que normalmente queda fuera de esta consideración son todos aquellos certificados generados en software, en la cripto-API de Windows, etcétera. Es decir, solo podré hacer este tipo de firmas cuando utilice o bien una tarjeta o bien un certificado generado en un HSM. Bueno, pasamos entonces ya a concentrarnos un poco en el ámbito de lo que son los hospitales. Bueno, los hospitales, como todas las organizaciones, han evolucionado mucho en los temas de tecnologías de la información en los últimos años y especialmente, bueno, pues han evolucionado mucho en lo que es el almacenamiento de la información referente a la historia clínica de los pacientes. Hemos pasado de hospitales en los que toda la información estaba en carpetas, en papeles, en sobres llenos de radiografías, etcétera, a hospitales cada vez más digitalizados en los que el papel deja de existir. Al final, en la historia clínica del paciente, pues recogemos por una parte lo que es el informe del propio médico que realiza las pruebas o la exploración o lo que sea, y cada vez más se están integrando las pruebas diagnósticas realizadas. Es decir, cada vez más los distintos equipos de electromedicina, de imagen médica, etcétera, están volcando en la historia clínica pues esas imágenes, esos resultados, etcétera, de tal manera que el médico tiene una visión perfectamente conjunta de lo que es la historia clínica del paciente. El papel deja de existir, es decir, ya no hay papeles firmados a mano por el médico. Si acaso lo que se hace es que se entrega un informe al paciente en papel
pero internamente lo que vamos a tener es un informe digitalizado. Es decir, vamos a tener un PDF, vamos a tener el formato que sea. Más aún, los informes de los que estamos hablando guardarse por tiempo indefinido, según nos indica la ley, con lo cual, pues, claro, voy a tener que prever que toda esta información digitalizada voy a tenerla que custodiarla de manera muy segura y que, bueno, pues que va a tener que estar disponible por tiempo indefinido. Claro, esta situación pues nos genera nuevos retos y nuevas necesidades para las cuales el certificado digital pues nos puede ayudar. Bien. Me gustaría incidiros también especialmente en el tema de la seguridad. A ver, desde el momento en que toda la información de un paciente está accesible en el software de historia clínica electrónica, la seguridad de acceso a la información contenida en este tipo de aplicaciones se vuelve muchísimo más importante de lo que era anteriormente. Es decir, anteriormente en un ordenador de un hospital estaba el libro de citas, estaba, bueno, pues alguna pequeña información puntual en determinadas aplicaciones que manejaban los medicamentos, pero ahora no, ahora ya tenemos toda la información del paciente. Con lo cual tenemos que garantizar que solo las personas con permiso a ello acceden a la información. Es vital que alguien que no deba acceda a la información más confidencial de nuestros pacientes. No solo por respetar su intimidad, sino también porque la ley de protección de datos pues es muy clara a este respecto y nos va a obligar a niveles muy altos de seguridad. En este sentido, pues es muy importante mantener la trazabilidad de quien accede a la información. Y los certificados digitales pues son una herramienta muy valiosa para llevar a cabo esta trazabilidad de quién ha accedido a qué en qué momento. Adicionalmente, nos encontramos con un entorno de acceso diverso, es decir, nos encontramos con que vamos a tener aplicaciones en web, aplicaciones con software instalado en Windows, vamos a probablemente a tener aplicaciones en movilidad porque voy a tener que dar acceso a determinados médicos que realizan determinados trabajos con tablet PC o con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues además voy a tener un entorno diverso y complicado. Como veremos, los certificados pues pueden ser una opción muy interesante. Bien, vamos entonces con lo que sería la primera aplicación o cómo sería la aplicación al campo de la autenticación de los certificados digitales, ¿vale? Los certificados digitales a la hora de realizar una autenticación tienen procesos bastante estandarizados y muy claros, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo yo realizo una autenticación tanto en Windows o en una página web con un certificado digital, lo que normalmente se hace es que el servidor web o el sistema operativo lanzan un reto al certificado o a la tarjeta, vamos, donde se contiene el certificado digital, de tal manera que cifran una cadena de texto con su clave pública y le exigen al certificado que la decodifique con su clave privada y se la devuelva. Claro, con esto, ¿qué es lo que garantizamos? Pues que al tener que hacer un uso de la clave privada del certificado, el usuario pues ha de autenticarse y ha de meter su PIN del certificado o el sistema de autenticación que tenga para el mismo. De tal manera pues que voy a garantizar que el propietario del certificado es el que lo está utilizando. Adicionalmente, si realizo una validación por OCSP o por CRL, como comentábamos antes del certificado, voy a garantizar que la autoridad de certificación no le ha revocado a ese usuario el derecho a utilizar ese certificado. Bueno, una vez visto lo que es el esquema teórico de una autenticación con certificado digital, pues nos encontramos con que en un hospital vamos a tener normalmente dos niveles de autenticación. Por una parte vamos a tener lo que es el sistema operativo y por otra parte las aplicaciones de gestión. Vale. Los sistemas operativos, la mayoría de vosotros probablemente estéis utilizando sistemas operativos Windows y bueno, pues estos sistemas operativos permiten el login mediante certificados digitales. Lo único es que estos certificados digitales normalmente deben estar contenidos en tarjetas criptográficas o en tokens. No permiten utilizar ningún tipo de certificado adicional de momento. Probablemente en Windows 8 lo permitan, pero ahora mismo en Windows 7 o XP no lo permiten. Windows está preparado para utilizar fundamentalmente los certificados emitidos por su CA propia. Si tenéis un directorio activo, por ejemplo, podéis instalar una CA de Microsoft
y podéis emitir certificados que únicamente van a ser válidos para realizar el login en Windows. No vais a poder utilizarlos para nada más porque Microsoft no es una CA reconocida, o esa CA que os montéis vosotros no va a ser una CA reconocida. Vais a poder utilizarlos para hacer login únicamente en el sistema operativo. Existe la posibilidad de hacer login también mediante los certificados emitidos por una CA, como puede ser la fábrica o Camera Firmware. Pero para eso vais a necesitar productos software de terceros que permitan adaptar el directorio activo a este login con certificados de otras CAs. Vale, esto en cuanto al sistema operativo, es decir, ya hemos hecho el login en Windows. Bueno, pues ahora vamos a hacer el login en la aplicación de gestión correspondiente. Aquí volvemos un poco a lo mismo, es decir, podemos tener una aplicación web, podemos tener una aplicación instalada en Windows y el panorama es exactamente el mismo. Yo voy a poder adaptar esa página web o esa aplicación al login con los certificados digitales con los que yo tenga. Esto es más sencillo, sobre todo si la aplicación web es mía o tengo un buen contacto con el desarrollador, porque simplemente lo que le voy a pedir es que cuando quiera realizar una autenticación pida el certificado, identifique al usuario mediante alguno de los datos contenidos en los datos del certificado, como el nombre, el DNI o cualquier otro puntero, y luego que realice una validación del certificado, como os comentaba antes, es decir, que lance un reto al certificado y una vez que yo compruebe la identidad de ese usuario, pues ya con el dato que cojo del certificado ya pueda realizar el login en la aplicación correspondiente. A ver, hay una cuestión muy importante aquí y es que la seguridad que me da el login con un certificado es muchísimo mayor que la que me da un usuario y una password. Más que nada porque al final el proceso que os contaba de lanzamiento de reto al certificado, al final lo que haces es firmar el acceso a la aplicación, de tal manera que yo puedo generar una perfecta trazabilidad de quién ha accedido a cada una de las aplicaciones en qué momento, porque ha firmado ese acceso con el certificado digital. Además, si consigo introducir la autenticación con certificado digital en mis distintas aplicaciones, únicamente revocando en la CA correspondiente el certificado de la persona, le voy a impedir entrar en todas mis aplicaciones en un momento. Entonces, como veis, pues nos da un nivel de seguridad bastante alto. Bueno, como os comentaba, en cuanto a posibilidades de integración, pues básicamente son dos. O bien me monto mi CA propia, emito mis certificados y preparo mis aplicaciones para que hagan login con esos certificados, o bien preparo mis aplicaciones para hacer login con certificados emitidos por terceros, por una CA reconocida, porque los certificados me valgan para otro tipo de cosas. Bueno, un tema muy interesante son los sistemas mixtos de autenticación. Claro, hay organizaciones en que, por ejemplo, pues quieren utilizar los certificados para firma de historia clínica, pero no quieren utilizar los certificados para el login en Windows. Porque, bueno, pues porque no quieren invertir en ello o porque consideran que la seguridad la tienen que basar en la aplicación en la firma, pero no en el sistema de login en Windows. Para ello, por ejemplo, bueno, pues nosotros en alguno de nuestros clientes hemos integrado sistemas mixtos de login con huella digital y firma con certificados asociados a la huella. De tal manera que, como decíamos un poco en el índice del webinar que se envió, el certificado, o sea, el usuario es lo primero, es decir, no podemos implementar sistemas basados en certificados digitales que no sean cómodos para el usuario, porque inmediatamente el usuario, que normalmente es el médico, lo va a rechazar, se va a quejar y va a decir que tiene cosas mejores que hacer que pelearse con estos sistemas de autenticación, que lo que quiere es acceder a la información de manera cómoda. Y es aquí, bueno, pues donde se buscan nuevas opciones, como puede ser la huella digital, bueno, hay otras como las tarjetas RFID, etcétera, que por lo menos para lo que es la autenticación en el sistema operativo, pues nos pueden valer. Bueno, en una breve pincelada, esto es un poco la aplicación para los entornos de autenticación. Quizás la más interesante o la que desde luego más impacto está teniendo ahora mismo es la firma electrónica de la historia clínica. Bueno, como os decía antes, el papel desaparece, con lo cual estos informes que antiguamente el médico firmaba en un papel y se guardaban en una carpeta, pues ya están.
con lo cual tengo que buscar la manera de firmar electrónicamente los documentos. A este respecto hay que decir que la legislación no es especialmente precisa, es decir, no hay legislación que diga cómo se han de firmar estos expedientes estrictamente. Con lo cual, pues se han establecido unas buenas prácticas, basadas sobre todo en lo que comentábamos antes, de que hay que guardar indefinidamente los expedientes y, bueno, pues que parece que la firma avanzada y reconocida es la que mejor cumple todo el entorno legal actual. En este sentido, los certificados a utilizar por parte de los médicos para firmar historia clínica están muy claros, y es que en la mayoría de las comunidades autónomas el Colegio de Médicos se ha convertido en una autoridad de certificación. Es decir, el Colegio de Médicos es el que expide los certificados a sus colegiados para que ellos realicen con ellos pues, firmas, autenticaciones, etcétera. Claro, digamos que si queremos seguir unas buenas prácticas, pues parece que la idea de seguir los certificados, la idea de utilizar los certificados del Colegio de Médicos, pues puede ser muy adecuada. Se puede utilizar el certificado que se quiera, es decir, no está limitado a que, por ejemplo, un hospital le solicite pues, a una CEA como Camer Firma certificados para todos sus médicos, un certificado de atributos que se llaman, el cual, por ejemplo, pues le incluya el número de colegiado o el puesto que ocupa dentro del hospital o lo que sea. Es decir, no estamos obligados a utilizar el del Colegio de Médicos, pero bueno, digamos que puede ser considerado quizás como una buena práctica, ¿no? Porque el colegio pues siempre va a controlar, bueno, pues que el médico está colegiado, que está al día, etcétera, y si en un momento dado pues hay algún problema, le va a poder revocar ese certificado en un momento dado. Bien, un tema muy importante a la hora de ver el tema de la firma en el expediente médico es qué tipos de documentos podemos firmar. Bueno, siguiendo con las buenas prácticas, ahora mismo los dos formatos más extendidos de firma electrónica se basan en dos tipos de documentos electrónicos, que son los documentos XML y PDF. Teniendo en cuenta que voy a tener que hacer almacenamiento longevo de los expedientes, dentro de lo que son los formatos de firma más normales actualmente, o más aceptados internacionalmente, nos encontramos dos formatos que son especialmente indicados para esta cuestión, que son el SADES XL y el PADES XL. Os explico muy rápidamente qué es cada uno de ellos. El SADES XL es el resultado de a un documento XML aplicarle una firma electrónica a la que, además de la propia firma, le inserto un estampado de tiempo, es decir, un servicio que me dan las CEAs por el cual me garantizan que la firma que yo he realizado se ha realizado en un determinado, en una determinada hora, minuto y segundo, y además se mete dentro de la firma la validación OCSP o CRL del certificado en el momento en el que yo he realizado la firma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una firma que al estar compuesta de, o al llevar incluida dentro el timestamping, el estampado del tiempo, y la validación del certificado, me garantiza que si yo dentro de 3, 4, 5 años recupero un expediente electrónico y quiero ver la firma, pues puedo ver quién firmó ese expediente, en qué momento, y puedo ver si el certificado con el firmado es válido en el momento en que realiza la firma. Claro, pensar una cosa, si yo realizo una firma normal con un certificado sin hacer un SADES XL, es decir, si hago una firma estándar, me puedo encontrar con que dentro de 3 años yo recupero el expediente firmado. Claro, el certificado con el que yo he firmado ha caducado. Es decir, si yo miro la validez de ese certificado que en su día era perfectamente válido, ahora no lo es. Con lo cual, bueno, pues se han desarrollado esta serie de estándares que permiten comprobar la validez mucho tiempo después de realizada la firma. Entonces, los dos, como decía, los dos formatos más habituales ahora mismo son el SADES XL y el PADES XL. SADES es sobre un documento XML y PADES es un estándar que se acaba de terminar de desarrollar
sobre documentos PDF. Es decir, que en el momento en que os planteéis implementar un sistema de firma, pensar que o bien vais a tener que firmar documentos XML y guardarlos en base de datos, o bien vais a tener que generar un documento PDF y lo vais a tener que guardar en un gestor documental. ¿Existen otras posibilidades? Por supuesto. Digamos que estas son las más extendidas o las que recogen las mejores prácticas, que era un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Podéis buscaros otras opciones, podéis realizar podéis hacer firmas más sencillas y, bueno, pues buscar sistemas de almacenamiento longevo que refirmen cada X tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, probablemente sea un poco más complicado. Digamos que esto es lo que ahora mismo se está planteando como la mejor práctica. Bueno, para terminar quería comentaros un caso de uso que ha planteado uno de nuestros clientes con los certificados digitales, que concretamente es un cliente de Barcelona, es Salud de la Mujer de Zeus, es decir, es la parte de consultorio de medicina reproductiva y medicina de la mujer del Instituto de Zeus de Barcelona, y que, bueno, pues han hecho una aproximación al tema de la historia clínica y de la firma digital, pues que a nosotros la verdad es que nos ha parecido extremadamente interesante. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que el desarrollo de historia clínica que tienen lo han hecho ellos internamente. Es decir, no han comprado ningún producto de mercado, sino que ellos han hecho el desarrollo basado sobre todo en web y basado en tecnología XML, con base de datos Oracle y con un gestor documental por detrás. Que ahora lo comentamos un poco cómo hacen la firma. Entonces, estuvieron estudiando cómo realizar el login en Windows, cómo realizar el login en la historia clínica y cómo realizar las firmas. Y vieron que una de las mejores opciones que tenían era el tema de la huella digital. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no veían el hecho de darles a los chicos las tarjetas para hacer login en Windows. Con lo cual, planteamos un proyecto de login en Windows con huella digital paralelamente al despliegue de los certificados. A partir de ahí, una vez superado lo que es el login en Windows, nos quedaba la parte de login en la web que sustenta la historia clínica electrónica. Bueno, inicialmente a esa web se accede con usuario y password, con lo cual en una primera fase se ha desarrollado un sistema de single sign-on basado en huella digital para acceder a la página web. Ese sistema lo que va a evolucionar es mediante un producto de Banios, el que la autenticación se va a producir mediante un certificado digital que va a estar asociado a la huella del médico. De tal manera que lo que es la autenticación se produce con el certificado, pero el médico, para no tener que usar su tarjeta, va a tener el certificado guardado en HSM asociado a su huella. La seguridad es máxima porque realmente el login web se produce con el certificado, pero la comodidad también es máxima para el médico porque no lleva tarjeta y puede únicamente con su huella utilizar su certificado y hacer login en la web de la historia clínica. Bueno, en cuanto a la firma electrónica de lo que es la propia historia clínica, el planteamiento de Zeus fue muy claro. Ellos tienen todo su sistema de base de datos en la que tienen guardada todo lo que es el historial del paciente, pero a la hora de firmar los informes, la mejor opción era que una vez que el médico genera un informe que además le tiene que dar a la paciente, directamente el servidor genera un PDF con ese informe ya perfectamente formateado, con la cabecera de Zeus y todo el informe clínico, que es el que por una parte se imprime para dar a la paciente y por otra parte se firma electrónicamente y se guarda en un gestor documental. Este PDF es independiente de los datos de la paciente que siguen almacenados en una base de datos securizada. Es un PDF que lo único que va a efectos legales para, por una parte, darle el informe a la paciente y por otra parte, custodiar que un determinado médico hizo un determinado informe en una determinada fecha y lo firmó y se archivó. De tal manera que si en un momento dado hay un problema, pues tienes la garantía de que ese PDF, o sea, ese documento, pues está guardado de manera segura. Como os decía, van a utilizar un sistema centralizado de custodia de certificados digitales protegidos por la huella. Esto es un desarrollo de Banios, de tal manera pues que los médicos simplemente con su huella pueden firmar sin necesidad de cargar con el token de la tarjeta. Y un tema muy interesante ya para terminar es el tema de los certificados.
En este caso, los certificados que se van a utilizar son del Colegio de Médicos de Barcelona y son certificados que se van a generar en principio en un HSM propiedad de Zeus y que son generados por el Colegio de Médicos a partir de los certificados con los que ya cuentan los médicos. Me explico. Ahora mismo los médicos de Zeus tienen todos una tarjeta con su certificado digital. Una tarjeta que ahora utilizan para muy poquitas cosas, para firmar determinadas pruebas y poco más. La idea es que para no cambiar los procesos del Colegio de Médicos, los médicos siempre van a ir al colegio, van a hacer la personación en el colegio y se les va a dar su tarjeta con su certificado. Y va a ser a partir de ese certificado, es decir, a partir de esa personación que ya han hecho, que el colegio les emita otro certificado con otro par de claves distinto, pero con los mismos datos que el original. De tal manera que ese certificado que generen en el HSM es el que utilicen en el día a día. Los certificados son idénticos en cuanto a los datos, pero con par de claves distintos. De tal manera que, bueno, es muy cómodo porque, bueno, siempre van a tener además un sistema de respaldo en la tarjeta, pues en un momento dado tienen un problema con el HSM. Y además, pues no se cambian los procedimientos habituales de funcionamiento del colegio a la hora de expedir los certificados. Terminamos la exposición, si queréis, con una demo muy sencillita. No, la demo que voy a hacer es de un sistema de baños que se llama DOS y que, bueno, digamos que lo que permite, como os decía antes, es prescindir de las tarjetas y los tokens. Simplemente los certificados se quedan en HSM y el usuario accede a ellos con su huella digital o con el método de autenticación que se desee. Yo realmente aquí lo que tengo es un Word, ¿vale? Yo me he logueado en el sistema y el sistema me ha descargado en la CryptoAPI de Windows la clave pública de los certificados que yo tengo asociados al DOS. De tal manera que yo, si desde cualquier sistema, desde cualquier software llamo a mis certificados, llamo al almacén de repositorio de Windows, Windows me va a mostrar mis certificados. Yo aquí tengo un Word normal y corriente, no nos vamos a complicar más la vida y si pincho en la línea de firma, estándar, pues me va a pedir mi autenticación. Si os fijáis, si yo le doy a cambiar, veo los dos certificados que yo tengo alojados en el sistema, de tal manera que puedo seleccionar cualquiera de ellos para realizar la firma. Voy a seleccionar, por ejemplo, este y le digo firmar. En este momento el sistema pues me pide mi autenticación con huella dactilar, yo le pongo mi huella y ya he realizado la firma. El sistema es muy sencillo, lo que hace es que obtiene un hash del documento, la CryptoAPI como de manera normal, como si yo tuviera una tarjeta o el DNI electrónico en el sistema, y lo que hacemos nosotros es enviar ese hash al servidor, al HSM donde está el certificado. El HSM cifra el hash y se lo devuelve a la CryptoAPI de Windows y la CryptoAPI al software. El que realmente firma es el software, nosotros no firmamos, nosotros solo calculamos el hash. Es un sistema muy cómodo, muy limpio y que desde luego, pues hombre, creemos que facilita bastante el uso de los certificados. Y bueno, Daniel, yo creo que en líneas generales esto es lo fundamental que quería contarles. Muy bien. Si te parece, pues podemos pasar a las preguntas. Sí, muchas gracias Antonio por tu interesante explicación. Efectivamente, animaros ahora a hacer las preguntas, informaros de que este webinar lo estamos grabando y que lo publicaremos casi de forma inmediata en demosdesoftware.com, incluidas las preguntas que hagamos. Voy a hacerte la primera pregunta que me han pasado. ¿Me escuchas bien, Antonio? Sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Me pregunta, a ver si puedo ver quién, me pregunta Antonio, bueno, Fernández. ¿Qué solución se da para que el paciente también pueda utilizar su certificado digital? Por ejemplo, para la firma de consentimientos informados. A ver, en principio esto es muy sencillo. Simplemente se podría generar una pequeña aplicación en la que el usuario pues pueda ver su consentimiento informado, pueda leerlo, etcétera, etcétera, y en un momento dado se le solicite la firma. Es decir,
en un momento dado, pues pueda clicar, como he hecho yo, en una línea de firma, bien en un PDF, o que sería probablemente lo más sencillo. Se le solicita la firma, con lo cual pues simplemente tendría que meter el PIN del certificado y firmarlo. Ahora bien, se podría además generar una línea de firma cogiendo determinados datos del certificado. Ahora bien, el único certificado que ahora mismo, con el que ahora mismo se podría hacer eso sería el DNI electrónico. O con certificados emitidos en tarjeta por parte de las CEAs, pero que muy pocos particulares lo tienen. La experiencia nos dice que, bueno, pues que primero, legalmente todavía hay algunas pequeñas dudas con las aplicaciones de firma con el DNI, pero sobre todo aparte de eso, muy poquita gente estaría dispuesta ahora mismo a firmar consentimientos con el DNI electrónico probablemente pues por desconocimiento, o porque no tienen el DNI electrónico, o porque no se saben el PIN, que es un problema muy habitual. Pero bueno, en principio no habría mayor problema, es decir, simplemente sería generar una aplicación que te permita insertar la firma en el consentimiento y que llame la cripto API de Windows para que utilice el certificado que el usuario tenga. No habría mayor problema. Más que nada, a mí el problema ya te digo que no se me ocurre, sería casi el rechazo de los usuarios, pero técnicamente no hay ningún problema. Bueno, vamos a probar la primera pregunta vía voz que podría hacer José María Jiménez Chao, que ahora te he abierto, José María, el micrófono, si quieres hacer la pregunta vía voz. José María. Sí, estoy aquí. Perfecto. ¿Tenéis una pregunta para Antonio? No, de momento no tenía ahora mismo ninguna. Ah, vale, no, te digo porque tienes la mano levantada. Ah, pues ha sido un error, ¿eh? No tenía intención ahora mismo, pero vamos, puedo ir pensando una, ¿eh? Pero ahora mismo no contaba con ello. Estaba intentando al principio retirar el cacharro para que no me ocupara la pantalla, y debió pulsar otros botones que aparecían. Hombre, pues ya que te tenemos en línea, si se te ocurre alguna pregunta estaría bien, porque se te oye muy bien. ¿No tienes ninguna pregunta ahora mismo? Bueno, pues vamos a ver. Tendría ahora mismo que pensarlo un poco. Bueno, pues entonces te quito la voz. Si tienes alguna pregunta me lo comentas y vamos a transmitir a Antonio una pregunta también que me han hecho. Vamos a ver. Antonio, me pregunta David Fernández. ¿Cuáles son las principales barreras encontradas entre el colectivo médico en la implantación de la firma digital y los beneficios en la operativa diaria, aparte de la seguridad? A ver, el principal rechazo que nos hemos encontrado en algunos clientes es el tema de las tarjetas. Es decir, los médicos bastante les cuesta llevar encima el móvil como para llevar la tarjeta, tener que irla insertando, tener que ir tecleando el PIN continuamente y demás. Entonces, en general, prescindir del papel les gusta, y el único problema que se encuentran es ese, ¿no? El hecho de decir, mira, es que me cargas con un trasto más, que además tengo que tener mucho cuidado con él porque no debo perderlo. Si encima además me lo pierdo, tengo que ir al colegio a que me revoquen el certificado, me hagan una reunión, etcétera. Entonces es por eso que, por ejemplo, pues Deseus nos planteó el tema de decir, oye, búscame una manera de que puedan firmar sin tener que cargar con un elemento hardware encima como una tarjeta o un token. Normalmente, en cuanto a tema legal y demás, se quedan muy tranquilos y normalmente no nos han planteado ningún tipo de problemas, y también ese es a lo mejor una duda que pudiera tener esta persona, ¿no? Las ventajas, que es lo que comentabais, hombre, van muy inherentes al sistema de historia clínica que desplieguen. Es decir, si se monta un buen sistema de historia clínica, ellos están encantados porque, claro, lo que antes eran 20 sobres y 40 papeles, ahora es todo a golpe de vista en el ordenador. Si además pueden dejar el expediente zanjado, firmado y accesible en
cualquier momento con el certificado digital, pues también en el día a día se les facilita mucho, porque bueno, pues en cualquier momento tienen acceso a la información del paciente y bueno, pues se quitan muchas firmas en boli, muchas firmas de expedientes que antes tenían que hacer, que les pasaban las enfermeras y que bueno, que ahora realmente con un PIN o un posicionamiento de huella pues lo tienen solucionado, firmado y demás. Eso es fundamentalmente lo que hemos visto en nuestros clientes. O sea, en general la recepción es muy buena. En general todo lo que no sea, como os decía antes, complicarles un poco el día a día y complicarles los procesos, normalmente es muy bien acogido. Ajá. Antonio, mientras me hacen otra pregunta, me gustaría preguntarte, en un proyecto de firma digital en hospitales, uno, ¿cuál es vuestro papel, digamos? Y en segundo lugar, ¿qué otro tipo de agentes intervienen normalmente en los proyectos que tú conoces? Sean consultores, integradores, otro tipo de fabricantes de software. A ver, nosotros en general, Banios, lo que hacemos es ocuparnos de la parte de firma electrónica, sobre todo destinado a los temas de autenticación y uso de los certificados digitales de una manera más cómoda, ¿vale? En general, lo que es la propia aplicación de firma, lo que hacemos es aconsejar al hospital para que la integre de la mejor manera posible en lo que es su software. Entonces, nuestro papel, digamos, que es integrarnos de la manera más sencilla posible con el sistema de información o del sistema de historia clínica que tenga el hospital para realizar lo que es la firma o la autentificación de la manera más sencilla posible. Hay muchos software con los que directamente no tenemos ni que integrarnos y directamente nuestro sistema funciona en paralelo y permite firmar absolutamente todo. Y hay sistemas que nos piden un poco más de integración, de tal manera pues que realizamos las firmas de una determinada manera o realizamos las firmas autenticadas de una determinada manera, etcétera. Entonces, digamos que bueno, pues hacemos un poco como de coordinador entre la parte de firma y la parte de historia clínica para poder, bueno, pues utilizar los certificados de la manera más cómoda posible. Ese es fundamentalmente nuestro papel, ¿no? Nuestro producto lo que hace es más que nada ayudar a la comodidad y a la seguridad, ¿no? de la realización de las firmas. ¿Tienes experiencia en digamos, procesos judiciales? Porque al fin y al cabo la firma digital, digamos, todos los requerimientos de validez que se le exigen es para una posible, en fin, para que delante de un juez la firma digital tenga una validez. ¿Tienes experiencia en este asunto, en la parte de historial médico? A ver, nosotros, es lo que comentaba un poco antes en el webinar, ¿no? En España ahora mismo no hay prácticamente referencias a este respecto porque nadie que yo sepa, puede haber ocurrido, pero nadie que yo sepa se ha ido a un juez a protestar por la realización de una firma electrónica. Entonces lo que pasa es que de cara a evitar problemas, lo mejor es cumplir lo mejor posible la ley de firma electrónica, que aunque deja muchas cosas un poco al aire, pero parece que hay una serie de aspectos que los tienen muy claros, ¿no? Entonces, desde luego, para ser perfectamente, digamos, pulcros en la realización de una firma en historia clínica, tengo que garantizar varias cosas. Por una parte, el certificado que utilice tiene que ser avanzado y reconocido y generado en dispositivo seguro de creación de firma. Es decir, yo tengo que tener un certificado del Colegio de Médicos, de Camer Firma, de firma profesional, de la fábrica, es decir, certificado de una CA reconocida y asegurada. Una vez hecho esto, bueno, lo mejor es implementar un formato de firma que me dé las máximas garantías posibles. Como comentaba antes, dado que aquí los expedientes los vamos a tener que guardar indefinidamente, pues lo mejor es implementar un sistema de firmas lo más estandarizado posible, como el SADES o el PADES, que me garanticen pues que voy a tener no solo una firma, sino también un estampado de tiempo, voy a tener una validación del certificado y que voy a tener acceso a esa validación en cualquier momento. De tal manera que, bueno, pues una vez que hemos garantizado el no repudio con un certificado de una CA reconocida, una vez que es una firma avanzada por ser certificado generado en dispositivo seguro de creación de firma,
y una vez que utiliza un formato de firma lo más avanzado posible y lo más completo posible, pues a partir de aquí, digamos que tengo una garantía del 99,9% de que no me van a poder decir absolutamente nada, o sea que un juego poder echarme atrás o no me va a poder decir que esa firma está realizada ilegalmente. De aquí para abajo, pues hombre, bueno, siempre me puede ocurrir, pero realmente no, ahora mismo creo que no hay jurisprudencia al respecto y mientras cumplas estrictamente lo que marca la ley no vas a tener ningún problema. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, se están animando ahora. A ver, planteo lo que está preguntando Antonio Santoyo. ¿Habéis empezado a trabajar con el protocolo HL7? ¿Es fácil de integrar con los sistemas de seguridad que actualmente se utilizan? A ver, el HL7, digamos que a nosotros nos pilla un poco de lado, es decir, no es un tema que a nosotros nos atañe porque es un protocolo de comunicaciones entre, bueno, de intercambio de información entre sistemas médicos. Entonces, nosotros realmente eso lo utilizan los sistemas de historia clínica, pero al ser un sistema de transferencia de datos, nosotros realmente con él no solemos interactuar. Sí, por ejemplo, os puedo comentar que de Zeus toda la aplicación, todo el protocolo de intercambio lo ha hecho en HL7 para poder integrar todos los equipos de electromedicina que lo soportaban y en ese sentido parece que nosotros no vamos a tener que intervenir allí. Es más algo propio del sistema de historia clínica que realmente tenga que ver con la firma. Todavía sí es verdad que son cosas que tenemos que ver, que efectivamente no podemos ayudar con nada o no tenemos que tocar nada, pero inicialmente, al ser un protocolo, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Bien, a ver, Juan Brea hace un par de preguntas. Firma de transacciones, no PDF, sobre textos incrementales. ¿Entiendes la pregunta? ¿O le digo que la mejor? Porque ha puesto esto. A ver, me imagino más o menos por dónde puede ir, pero vamos, si Juan nos puede puntualizar un poco más. Vale, Juan también dice lo que le interesa. Sí, igual Juan, porque también preguntas firma longeva, timestamp y CRLs, sea un poquito más explícito porque si no, no entendemos lo que quieres preguntarnos. Paso a la pregunta de David Fernández, otra vez. Dice, ¿cuál es el impacto económico y temporal aproximado que la implantación de la firma digital puede tener en un hospital terciario con la HCE implantada? A ver, pues depende muchísimo, porque no es lo mismo tener una historia clínica que tenga implementado ya los sistemas de firma, que hay algunas que lo tienen, y que lo único que tardas es lo que tardas en pedir los certificados y acostumbrar a la gente a usarlos, que ahí estaríamos hablando de un plazo de unos 3 meses aproximadamente, a tener un sistema como puede ser el de Zeus, en el que, bueno, pues la firma estaba contemplada, pero digamos que hay que implementarlo pues de una manera un poco más en crudo, ¿no? Es decir, hay que coger los PDFs que se generan, firmarlos de una determinada manera, ver cómo los vamos a recuperar, ver cómo se va a identificar al médico, en fin. Depende un poco del software que se tenga. En caso de que haya que integrarla más en bruto, con software ya de firma, o sea, no solo software de utilización de certificados, sino también software de firma, pues ahí estamos hablando de un plazo de a lo mejor de entre 3 y 6 meses entre que se hace la consultoría, se ve cuáles son las mejores opciones, se ve cuál es el software más adecuado y bueno, y sobre todo se integra dentro de los procesos, es decir, porque hay que modificar un poco el software de historia clínica para que en determinados momentos llame a la firma, se generen los documentos de una determinada manera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de proyectos un poco más largos. Hombre, económicamente depende mucho del tipo de firma a realizar, de cómo se quiera hacer, depende de muchas cosas. Muy bien. Sí, hombre, no son proyectos excesivamente caros porque bueno, pues cada vez hay más software disponible en el mercado. Pero bueno, pues depende, es que es muy complicado valorar, la verdad, si inicialmente no es fácil. Bien, mientras Juan Brea explica un poquito más las preguntas que nos ha realizado, te lo rogaría, Juan, que lo hicieras. Te hago yo otra pregunta, digamos, a nivel general y por el conocimiento que tú tienes, ahora mismo, ¿cuál dirías que es la situación actual, la media? Pues si podemos
trazar una media, quizá a lo mejor me dices que la media hay que trazarla por comunidades autónomas, no lo sé, en lo que es la adopción de la firma digital en los hospitales de España. A ver, ahora mismo la media es que muy pocos hospitales han implementado sistemas de firma. Es decir, la media es muy difícil de calcular porque te puedes encontrar, la verdad es que casos muy extremos. Es decir, desde casos como puede ser el antes comentado de Zeus, que bueno, pues que tienen ya el sistema montado, ya solo les queda una parte de la firma, etcétera, etcétera. Que bueno, pues que van súper avanzados, y te puedes encontrar hospitales en los que ni saben lo que es la historia clínica, ni sueñan con ella, ni nada, que simplemente lo siguen teniendo todo en papel y que, bueno, pues que sí, que se lo plantean como un tema de futuro, pero que ahí está. La media, por decirlo de alguna manera, pues que, bueno, pues que la gente va implementando los sistemas de historia clínica poco a poco, que van metiendo cada vez más funcionalidades, que poquito a poquito van implementando, mejor dicho, integrando los sistemas de imagen médica, que es un tema muy complicado, y van dando pasos, es decir, van avanzando y, bueno, pues la mayoría todavía del sistema de historia clínica sacan el papel y lo firman, pero cada vez más pues van planteándose el tema de que el papel hay que definirlo y de que tienen que ir implementando la firma digital, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos proyectos muy interesantes, como por ejemplo, pues, se me ocurre Povisa en Vigo, que ya nos han planteado temas de estos, en que, bueno, pues que se plantean, ¿no?, el tema de meter la firma para todo como método de quitar papel y de quitar problemas y de facilitar los procesos del día a día. También, pues, bueno, pues hay algunos otros casos que igual, que nos han planteado, que algunas otras clínicas, por ejemplo de Barcelona, que también nos han planteado el hecho de decir, bueno, pues mira, ya estamos terminando de implementar el sistema de historia clínica y vamos a por la firma porque también nos parece una necesidad muy clara. Además es difícil calcular la media, sobre todo porque, bueno, la diferencia entre público y privado es muy fuerte, y los casos pues difieren mucho, los despliegues en el sector público son enormes, hay que tener mucho cuidado con lo que se decide. En los hospitales privados pues hay casos para todos los gustos. Y, bueno, la verdad es que va lento, pues yo creo que en líneas generales la implementación va muy despacio, pero yo creo que la mayoría de la gente con la que hablo lo ve en el horizonte, lo ve muy claro y lo ve como que es algo a lo que hay que tender de manera irremisible. Muy bien, ahora vamos a pasar la voz a Juan Brea, que nos va a hacer las preguntas vía voz, que será más fácil. Juan, ahora mismo ya te deberíamos de poder oír hablar. A ver si cómo te oímos. Vale, no sé. ¿Me escucháis? Perfectamente. ¿Hola? Sí, Juan. Perfectamente. Vale. A ver, vamos, tengo una duda y varias preguntas. Bueno, trabajo en Povisa, o sea que me ha referido ahora. Nos conocemos. No he podido coger toda la presentación desde el principio, espero que no repita algún tema que veis. Primero, sobre la huella, un comentario. Pensar la cantidad de actividad que se hace en el hospital con guantes. No hay problema. Muchas veces... No hay problema, los sistemas de huella ya aceptan los guantes de látex perfectamente. De látex, bueno, pues esto es una buena. Nosotros las pruebas que habíamos hecho en algunos casos, en quirófano sobre todo, nos dieron bastante lata. Bien, mira, lo otro que te comentaba es, a ver, yendo un poquito más allá de la firma del PDF, de un informe que se hace una sola vez, cuando me refería al sistema incremental, es que muchas veces nos encontramos en actividades donde participan varios profesionales de una forma incremental. Por ejemplo, el típico es el curso clínico en urgencias, donde participan distintos profesionales, cada uno va aportando su orden médica o su criterio, otro la realiza y también debe ir firmando su actividad, puesto que hay responsabilidad profesional. Y esto no se corresponde con una línea de PDFs, ¿no?, sino que si lo lleváramos una analogía de papel, sería un documento que se va completando a trozos y firmando también a trozos, cada vez que uno ordena lo firma a continuación. Entonces, si tenéis algún sistema o visteis alguna solución que pudiera ir completando esto. Yo sé que en Word, en la última versión, permite la firma de párrafos,
pero el Word complica un poco después la transmisión, ¿no?, del documento. A ver, en el momento en el que yo tenga un documento HTML, Word o lo que sea, ¿vale? Mientras haya un documento por debajo, que yo pueda obtener un abstract, un resumen, y ese resumen es el que yo firmo, pues algo voy a poder hacer, es decir, algo voy a poder firmar. Ahora bien, el tema, digamos que habría que estudiarlo más despacio, porque insertar varias firmas no es problemático, pero digamos que lo que hay que ver muy bien es que el médico firma estrictamente lo que ve, es decir, si yo veo si yo meto mi orden médica en quinto lugar, yo lo que voy a firmar es el documento con mi orden médica y todas las anteriores que yo he tenido que mirar para dar la mía, digamos. Entonces, bueno, no sería especialmente problemático, lo único es que hay que ver cómo es ese proceso, qué documento hay por debajo, si es que lo hay, y ver un poco cómo se hace. Otra opción que siempre tenemos es el hecho de guardar lo que es el hash de la firma en una base de datos. Es decir, yo puedo obtener ese hash o lo que sea y puedo hacer el cálculo de la firma y el cálculo de la firma guardarlo. Un poco en el sentido de decir, vale, ¿quién ha estado operando en este protocolo de urgencias? Bueno, pues a tal hora tal persona firmó las modificaciones estas, a tal hora tal persona firmó tales modificaciones. Soluciones hay, es decir, no hay problema. De una manera o de otra, pues se acaba haciendo algo que puedo generar un log encadenado puedo generar un log de las firmas y generar un log encadenado securizado. Se acaba encontrando la solución. No hay a lo mejor una solución estricta de un producto concreto, pero siempre una solución se encuentra. Bien, pero otro tema que tenía es en un entorno hospitalario donde hay una frecuencia altísima de actos de responsabilidad que deberían ser firmados y poner escenarios de enfermería administrando medicación o un médico cursando órdenes médicas, ¿no? Los procesos de time stamping y las listas de revocación que deben ser ratificadas, ¿no?, con los CCIs y todos estos recursos, esto no incorpora un hándicap en el tiempo, o tenéis alguna forma. A ver, depende. El time stamping no es nada problemático porque los sistemas de time stamping soportan miles de sellados por minuto, eso no es problemático. Lo único que habría que ver, si acaso, es las CRLs para buscar la opción más óptima. Es decir, a ver, las CRL tienen un problema que es muy claro, y es que si yo quiero hacer una firma SADES, PADES, es decir, una firma en la que yo incorporo la validación del certificado, si tengo una CRL, tengo que introducir dentro del fichero la CRL. Y si la CRL tiene 5 megas y yo estoy guardando un fichero de 5K, el fichero va a pasar a tener 5 megas más 5K. Entonces, ese tema es un poquillo problemático. Con lo cual, a lo mejor la firma que hay que hacer para determinados procesos no debe ser, no debe incorporar la CRL. Es decir, a lo mejor yo tengo que validar contra la CRL, pero no incorporar la CRL a la firma. Entonces, en general no es problemático porque son sistemas, ya te digo, que están pensados para miles de operaciones por segundo, por minuto. Simplemente es ver bien qué es lo que estoy firmando y lo que debo de firmar o demás. Probablemente para una dispensación de medicación de una enfermera, pues sea muy importante firmar y sea muy importante el time stamping para garantizar a qué hora se produjo la firma de esa dispensación de medicación. Quizás la CRL, pues, en ese caso, pues hay formatos, es que no lo he explicado por no enrollar más, pero hay formatos intermedios de firma en los cuales se van incorporando componentes. Digamos que el SADES y el PADES XL son la punta de la pirámide en la cual ya introduces todo, pero hay formatos de firma mixtos en los que, por ejemplo, solo introduces el time stamping, de tal manera que tienes una mejor firma que el hecho solo de firmar, pero pues, bueno, incorporas esa garantía del time stamping. Ahí eso es igual, eso hay que ver cada caso y ajustar el formato de firma en cada caso a lo más conveniente y sobre todo pues a lo que
sistema se ajuste a la necesidad concreta y demás. En este sentido, a ver, insisto, la ley de firma electrónica no es nada precisa. Entonces, bueno, mientras tú, digamos, que demuestres que tu práctica es lo mejor posible, pues no vas a tener ningún problema. Vale. Pues nada, gracias por la explicación. Gracias, Juan, antes de que te vayas, dime dónde estás, porque se te oye muy bien. ¿Dónde estás geográficamente, digo? En Vigo. Ah, en Vigo, pues Vigo. La comunicación es fantástica entre Vigo y Barcelona. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a ver, vamos a trasladar a Antonio un par de preguntas más. Antonio, vamos a ver, Juan de Seus, ¿me oyes, Antonio, bien? Sí, sí. Juan de Seus me pregunta de qué volumen de documentación estamos hablando en un proyecto de historial compartido entre imágenes, informes, documentos. A ver, la verdad es que no sabría decir de cada caso. En principio, por ejemplo, tenemos a un cliente que nos ha planteado 5.000 documentos diarios, 5.000 firmas diarias. Y tenemos clientes pues que ese volumen lo tienen casi anualmente. Entonces, digamos que no es problemático el nivel de volumen de firmas, simplemente es adaptar un poco el sistema a la cantidad de cada uno. Es decir, tenemos clientes de 100 médicos que hacen 10-12 consultas al día, es decir, unas 1.000 diarias. Y tenemos clientes que tienen 800 médicos y que nos están planteando pues eso, 5.000, 6.000, 7.000 por día y bueno, pues no hay problema. O sea, los sistemas los suelen soportar bien y simplemente es dimensionarlos acorde. Vale. Juan de Seus también pregunta a imágenes, perdona, ¿utilizáis algún producto de apoyo al refirmado / time stamping tipo record management? No, nosotros no. Nosotros ahí trabajamos con partners que tienen sistemas muy buenos ya de documentación longeva y refirmado y demás, y no, nosotros particularmente no lo tenemos. Nuestro producto, como os decía, se centra más en lo que es la utilización del certificado, independientemente ya del software que realice la firma, el refirmado, etcétera. Nosotros más que nada nos centramos en eso. Perdón. Martín pregunta, lamento haber llegado directamente a las preguntas. ¿Se ha comentado algo sobre receta electrónica? ¿Qué soluciones se podrían plantear en el tema de la receta y el visado electrónico? A ver, con la receta electrónica, bueno, pues pasa un poco lo mismo, es decir, eso es una aplicación propia, digamos, de cada comunidad autónoma que ha decidido hacerla de unas determinadas maneras. Y digamos que nosotros lo que ayudaríamos sería en el tema de que los médicos puedan firmar más cómodamente o más rápidamente esas recetas que expiden. Desde luego está claro que cada receta electrónica expedida lleva una firma por parte del médico que las pide, una firma por parte del farmacéutico e incluso me parece que lleva avisados por parte del colegio de farmacéuticos, etcétera. Entonces, bueno, pues al final lo que se trata es de que un médico que acaba expediendo 100, 200 recetas al día, pues trabaje de la manera más cómoda posible y no tenga que andar metiendo 100 veces el PIN de la tarjeta con la que expide la receta electrónica. Pero bueno, realmente eso es un tema que cada comunidad autónoma, ya os digo, que aborda de una manera distinta y particular y que bueno, pues que en principio al ser algo también un poco más la parte de las entidades públicas, los hospitales públicos, pues bueno, queda ahí muy controlado y bueno, pues muy metido en ese tema, ¿no? Las experiencias de momento piloto parece que están funcionando bien, pero bueno, pues todavía hay mucha tela que cortar para que el tema pues funcione al milímetro. Y la última pregunta que te planteo, Antonio, es de Carmen Arrechea, que pregunta lo siguiente. ¿Se puede firmar la información contenida en un registro de base de datos en lugar de firmar un documento PDF o XLM?
A ver, habría que ver si se pueden firmar o documentos XML y guardarlos en base de datos, o bien ver cómo podríamos firmar el registro de base de datos. Se podría estudiar. Se podría, por ejemplo, pues ver hacer algún tipo de registro encadenado o algo por el estilo, de tal manera que quede firmado, pero es un poquito complejo. O sea, no es... que yo sepa, no, realmente, legalmente no. Es decir, se puede hacer, se pueden buscar soluciones, pero realmente tú en lo que guardas en la base de datos es lo que tiene que estar firmado. Pero un registro de base de datos es complicado, es complicado. En principio casi te diría que no, pero bueno, a falta de poder ver alguna solución particular en función de lo que quieras guardar, etcétera, etcétera. Pero como tal, en principio no, que yo sepa, vamos. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por tu interesante exposición. Te veremos en breve pues en otra web conference dedicada pues a otra temática concreta relacionada con la firma digital. Recordaros a todos que para seguir los eventos que vamos organizando de forma regular desde it-latino.net para España y Latinoamérica de forma totalmente gratuita, podéis ir a la página de eventos-it.com. Esta misma tarde tenemos una interesante web conference también dedicada a un tema totalmente diferente, enfocada para consultores e integradores IT, sobre las oportunidades que tiene la videovigilancia y el análisis de la imagen para los consultores e integradores IT. La conferencia es a las 4:30. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros en breve por aquí. Un saludo.